Sigue, continuamos con la parábola del tesoro escondido. Va junto con la perla de gran precio. El texto es Mateo 13:44. Mateo 13:44. Pero antes de entrar a esta parábola, para poder entender un poquito más esta parábola que es muy larga, no, ¿verdad? Es muy larga, es un solo versículo toda la parábola. Pero para entenderlo un poquito mejor, vamos a leer en Génesis 2. Génesis 2:8, y de ahí vamos a ir leyendo. Vamos a leer más un poquito de contexto, más que la misma parábola. Génesis 2:8. ¿Ya lo encontraron? Génesis 2:8. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, de ahí se repartía en 4 brazos. ¿Se imaginan lo que es vivir ahí? Literalmente el paraíso. Entonces ahí lo tenían todo bien fácil, porque la tierra era productiva, tenían todo para crecer. Del río que regaba ese lugar salían 4 brazos principales que pues se repartían por todo el huerto. Entonces prácticamente ahí lo único que tenía que hacer Adán y Eva pues era estirar la mano y bajar ahí que la manzana, que la pera, que el manguito. todo ahí, ¿no? Todo a la mano. Pero, ¿qué es lo que pasó con la tierra después de que salen del huerto? Pues Dios lo maldijo. Cuando quedó la tierra maldita por causa de la desobediencia del hombre, entonces ya no producía tan fácilmente. Entonces el diseño original de Dios pues ya se vio como que truncado, y de ahí empieza un descenso. Entonces parte de la maldición de la tierra es que por causa de esa maldición en la tierra, no en el hombre, sino en la tierra, por esa maldición iba a costar trabajo producir el fruto de la tierra. Ahora, ¿cómo dice que debemos de trabajar? Con el sudor del de enfrente, ¿no? Con el sudor de la frente. Bueno, es que ese ya lo cambiaron hoy, ¿verdad? Hoy buscas quién. Yo tengo una duda. ¿El sabor de las frutas también ha ido decayendo? Eso estaría interesante, ¿verdad? Porque estaba yo meditando en eso del Edén, y me quedé pensando, dije, bueno, si la tierra quedó maldita y hasta ahorita los vegetales ya no dan la misma nutrición que daban antes, lo mismo pasaría con las frutas. ¿El sabor de las frutas se ha ido degradando? Yo me imagino que sí. O sea, llevando esa línea de pensamiento, yo creo que todo ha ido cambiando en su sabor, porque pues sí. Es que mejor que, bueno, ya digo, ¿no? Que en la naturaleza que Dios creó todo naciera bien limpio. Como ahora ya usamos químicos. Bueno, se echan también pesticidas y hay que acabar con las plagas. Todo eso afecta la calidad de los alimentos. Los animales también les dan casi puro alimento, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en Estados Unidos comprábamos frutas normales del Walmart, ¿no? Pero había un lado donde decían orgánica. Esa se veía más rica, era más cara, pero se veía mucho más rica que la otra. Y la otra se veían unas manzanotas, pero como así bien insípidas, y agarraban las orgánicas y estaban bien ricas. Por eso es que ahorita está retomando más fuerza lo orgánico, ¿no? Aunque pues sí es más caro porque requiere de más cuidado. O sea, es más difícil de producir. Pero pues imagínense, no tenía que tener esas etiquetas, esos sellos horribles que hay en algunos productos de la tienda. Pues imagínense cómo era la original. Todo tiene que ser kosher. Entonces todo como era en su diseño original, yo me imagino que toda la fruta era mucho más deliciosa, ¿no? Pero a partir de la caída todo empieza a acabar, y entonces empezamos a acabar con todos los recursos naturales, ¿verdad? Desde aquel entonces hasta ahorita. Pero hay un recurso que ha sido muy explotado. ¿Cuál creen que es el recurso de la tierra más explotado?
petróleo. Híjole, es que por dónde empezamos, ¿verdad? Porque hay mucho de dónde elegir. Bueno, pero desde antes del petróleo, algo que siempre ha sido explotado. Los minerales. El agua, ¿no? Los minerales. ¿Eh? El agua. Bueno, el agua apenas hasta este último siglo empezó a haber la preocupación por la escasez de agua. Pero pues antes, ya ven, lavaban 7 veces los vasos y los platos, ¿verdad? ¿Qué les iba a importar la carencia de agua? Pero los recursos materiales y minerales sí. Entonces, fíjense, aquí continuando con la lectura, ¿dónde me quedé? ¿En el 10? En el 10, vuelvo a repetir el 10, salía de Edén un río un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá. ¿Y qué tenía de característica esa tierra? Donde hay oro. ¿Cómo sabía que había oro? Por el río, ¿no? Hay unos que, bueno, según para encontrar río oro en los ríos, como que cuelan la tierra y van viendo, ¿no? Bueno, ¿han visto cómo es eso? ¿Cómo fue lo de la fiebre del oro? ¿Cómo sabían que había oro? Porque estaban cerca de las minas. No, pero ¿cómo sabían que había minas? Porque la misma fuerza del río, del agua, iba lavando la tierra y la iba purificando, y fue cuando empezaron a darse cuenta de que había oro por las pepitas de oro que salían. Entonces empezaban a raspar en la tierra, eso lo iban a enjuagar al río y ahí iban saliendo las pepitas de oro. Entonces cuando descubrían que había oro, entonces sabían que tenían que invertir en ese lugar. Y pues ya se han oído de la fiebre del oro, ¿no? Fue una etapa donde todo el mundo se emocionó. ¿Y saben quién fue el que se hizo más rico? El que vendía las palas. Porque muchos, es que mi mala memoria. Yo quería traer un cacho de pirita. ¿Sí han visto la pirita? Sí. ¿Saben cómo le dicen a la pirita? El oro de los tontos. El oro de los tontos. Porque se ve idéntico que al oro natural, o sea, en piedra, sin limpiar. Entonces de repente encontraban así el cacho de supuestamente oro, y decían, no, pues aquí invertían en una tierra y vamos a explotarla. Y cuando llegan con sus kilos y kilos de piedras, no, pues es pirita, es la imitación del oro. No vale nada. De embalde todo, ¿no? Entonces, todo eso es para ir viendo el contexto de la parábola del tesoro escondido. Entonces, cuando alguien quería oro, tenía que trabajar la tierra. Así es como se crearon las minas, porque en sí el oro no es así como que te encuentras un centavo, ¿no? Mira qué casualidad, me acabo de encontrar una pepita de oro. No, entonces, en esta expresión del versículo 11, que dice que ahí hay oro, era porque estaban las piedras de oro hacia la vista. O sea, por eso les digo, ¿cómo fue degenerando la creación? Porque en el principio el oro estaba hacia la vista, estaban las piedras de oro. Lo único que tenían que hacer era picar esa piedra y ya llevaban su montón de oro. Pero eso, ¿cómo ha ido cambiando a lo largo de estos años? Ya no encuentras oro. Yo creo que, bueno, aquí en el paraíso, pues no hace falta que uno esté buscando precisamente el oro, ¿no? Porque no había todavía esa Pues sí, intención, ¿no? ¿no? Y era algo... Sí, entonces dice... Una piedra más, ¿no? Una piedra más. Pero siempre se ha cotizado los minerales preciosos, sobre todo el oro. Entonces dice aquí que rodea toda la tierra de Havilá donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, ¿ven? No es pirita, a eso se refiere con que es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Entonces, bueno, esta es la referencia de cómo había en aquel entonces, sin necesidad de buscar, pues ahí los minerales se los encontraban hacia la vista, pero era la abundancia. Pero a partir de ese momento hasta el tiempo de Cristo, ya no encontrabas oro tan fácil, ¿no? Entonces cuando alguien encontraba una veta de oro, entonces convertía ese lugar en una mina, porque escarbaban y escarbaban hasta encontrar todo lo que hubiera de oro, y pues ya, se quedaba ahí abandonado. Ahora vamos al contexto. Ahora sí vamos a Mateo 13:44. Ya lo tenían, ¿no? Separado. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fácil, ¿no?
Entonces luego hay algo que siempre me preguntan cuando estudiamos esto es, ¿para qué lo escondió? ¿Por qué no se lo llevó y ya no tiene que comprar nada? Porque quería más. Lo que pasa es que la gente cuando lee esto, si no entiende el contexto de lo que hablábamos antes, se imagina que es como de un pirata, así como que hay un cofre lleno de monedas de oro. La acción que hizo Me fue lo lo llevo justo, ya. ¿no? Ujú. Entonces, hay dos interpretaciones aquí. A ver cuál les parece más coherente. Uno es que encuentra ahí una pepita de oro, una veta de oro, y pudiendo llevársela sin nada más así porque sí, él quiere ser justo, ser honesto y pagarlo. Por eso no se lo lleva hasta que lo paga. Pero ¿no sería más honesto decirle al dueño, oye, hay oro ahí en tu tierra? No, pues, si no, no me la vende. Pero bueno, esa es una interpretación. La otra interpretación es que esta tierra, lo que encontró fue una piedra, una veta de oro, pero estaba enterrada. ¿Cómo que lo escondió? Lo tapó de la vista de la gente para que nadie más lo encuentre. Y entonces compra la tierra para poderla explotar. Entonces, esa es la comparación. De que no podía simplemente tomarlo porque había que estar escarbando y sacar. Entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces aquí la parte importante es en vende todo lo que tiene. ¿Qué representa? Abandonar cualquier otra cosa de esta vida, ¿no? De este mundo, para dedicarnos solamente al reino de Dios y trabajar al reino de Dios. No quiere decir que dejen trabajos y dejen casas, ¿verdad? No voy a decir como el del testimonio, no sé si se oyeron aquel testimonio que dice, yo era un infeliz. ¿No lo han oído, verdad? No, creo que no. Bueno, nada más luego se los voy a compartir. Es que decía, yo era un infeliz hasta que un día un amigo me trajo el libro súper, ni siquiera era la Biblia, era otro libro. Dice, y a partir de eso cambié todo, dejé de sufrir, dejé a mi esposa, dejé a mis hijos, y ya... Hasta que se convirtió en otro infeliz. Hasta que se convirtió en otro infeliz. Le vuelven a pedir otro testimonio y dice, yo era un infeliz, no, el otro testimonio, yo era otro infeliz. Luego se los comparto. Entonces, ¿qué quería llegar con esto? Que abandonó todo lo que tenía en la vida para buscar a Que cuando se trata de dejar todo no quiere decir que renunciar a la vida, o sea, renunciar a la vida que llevan. ¿Por qué? Porque, bueno, hay gente que Dios le llama para dejar todo literalmente, ¿no? Y dejar ya el trabajo, dejar los afanes, todos sus planes, proyectos, todo dejarlo y dedicarse al servicio de Dios. Pero pues no todos tienen el mismo llamado. Entonces, porque alguien dice, yo quería ser ingeniero, arquitecto, doctor, y pues ya no, porque me tengo que dedicar a las cosas de Dios. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que todo lo que hagan, lo hagan como para Dios, dándole la honra a Dios, la gloria a Dios, que sean bendición para otros con lo que hacen también. Pero no quiere decir que renuncien a sus sueños seculares, ¿no? Siempre y cuando no vayan en contra de Dios. Si alguien tiene su sueño de ser el mejor narcotraficante del mundo, no, pues, entonces sí renuncia a tu sueño, Sí. definitivamente. Pero es orientar toda tu vida, que primero esté Dios y después ya todos tus planes. ¿Verdad? Como dice en Santiago, que muchos se jactan diciendo, voy a ir a tal lugar, voy a hacer negocios y voy a ganar mucho dinero. Cuando dice Santiago, lo que debería de decir es que, pero primero dice, si Dios quiere, viviremos. Para empezar por ahí. Y después de eso, si Dios quiere, entonces ya iremos y haremos y ganaremos. Entonces es poner a Dios siempre al principio. Entonces es eso, es cambiar nuestros planes, nuestros proyectos y dejar todo en las manos de Dios para poder sacar esa riqueza que Dios tiene para nosotros. ¿Se han visto cómo el libro de Proverbios compara la sabiduría como un gran tesoro? Decía que si nosotros sabemos entresacar lo precioso de entre lo vil, ¿sí saben a qué se refiere eso, no? Es como cuando lo que veíamos del oro, que empiezan a escarbar y empiezan a sacar toda la tierra, la piedra, y se quedan con lo valioso. Entonces así es, en esta vida, eso es el reino de Dios, es sacar lo que sí es de Dios y desechar lo que no es.
Es entresacar lo precioso de lo vil para quedarse con lo precioso. Y entonces eso es lo que habla esta parábola, que saquemos lo que tiene valor, pero para esto tenemos que renunciar a otros afanes y dedicarnos de lleno a buscar el reino de Dios, no a buscar, quiero ser reiterativo, no se trata de que dejo todo y me voy de evangelista a África. No, si es tu llamado, sí, pero no todos tienen ese llamado, no se dejen llevar por la emoción, pero si es que todo lo que hagas sea primeramente considerando a Dios, y entonces sí, eso es estar trabajando para desarrollar esas riquezas del reino de Dios. Y bueno, yo creo que no tengo que explicarles o especificarles que esa riqueza no es en dinero, ¿verdad? Digo, por si alguien todavía tenía esa idea. Va a decir, no, entonces ya me voy, así que chiste. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a aquel que lo seguía? Dice que no tengo ni dónde recostar la cabeza. Ay, ¿no? Entonces, pues deja primero, voy y entierro a mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? No, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Ay, no, es que sí está difícil. Bueno, ese es, ¿no? Cuando dice el ladrón de Juan 10:10, ¿cuál es la segunda parte? Después del ladrón que dice en el mismo versículo. ¿No se acuerdan? Porque el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Sí? Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Sí se lo saben. Pero yo he venido para darles vida. Y vida en abundancia. No es abundancia de dinero, porque si no el Señor, ¿por qué no tenía? ¿Por qué los discípulos no tuvieron? ¿No? Es que dicen que Pedro y los demás no tenían esa revelación. No, la palabra vida, cuando dice abundancia, no es abundancia de dinero, sino abundancia de vida, o sea, una calidad de vida, una vida espiritual. Pero eso no lo ve la gente, que lo que tiene en su corazón es dinero. Me gustaría que así como abunda su alma, que prospere. Pero quiero aclarar que eso que está citando lo dijo Juan y no el Señor. En la introducción de una de sus cartas, en la primera carta de Juan, si no me equivoco, dice: hijitos, yo quiero que sean prosperados en todo, así como prospera su alma. Ajá. Sí, pero ese es un deseo del saludo de Juan, no es en sí una palabra de Dios. Pero pues obviamente tiene el mismo sentir, ¿verdad? O sea, es un sentir correcto, ¿no? Deseamos que sean prosperados en todo, que si emprenden un negocio que les prospere, que les reditúe, pero a la par con su alma. Imagínense a alguien que prospera económicamente y su alma se endurece. Y ha pasado en muchos casos, gente que le va bien en el dinero y se olvidan de Dios. Ya no se acuerdan de los demás, ¿no? Hasta que tienen una crisis. Y entonces sí, ora por mí, ora por mí. Y bueno, sí oramos, no decimos que no, pero pues, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar, no? Entonces tenemos que valorar la calidad de vida que Dios nos quiere dar, que no es una abundancia económica, pero que tampoco es lo opuesto, porque a veces tenemos una idea tan polarizada que pensamos que si no es uno es otro. Y por ahí del siglo XVI, 17, no es cierto, antes, por ahí del siglo XIV, si no me equivoco, se popularizó un estilo de vida que era aislado de las cosas paganas, lo que le llaman el espíritu monástico. Cuando empiezan a surgir los claustros de los se me va la palabra, de los monjes, los monasterios, pero son claustros, o sea, es lugar donde están encerrados, enclaustrados. Entonces, ¿para qué? Para no contaminarse del mundo. Y hacían varios votos. Uno hacía voto voto de silencio, voto de comida, pero principalmente era el voto de pobreza. Entonces pensaban que para ser recibido por Dios, uno tenía que ser pobre, porque pues el Señor dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿no? Y cosas así, ¿no? Porque es más fácil que pase el camello por el ojo de la aguja a que un rico entre al reino de Dios. ¿Qué entendemos con eso? Que los pobres no pueden entrar. Y se generalizó esa idea. Los ricos. ¿Cómo? Es
¿Qué dijo los pobres y son los ricos? ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Es para ver si está poniendo atención. Pero la idea se entiende, ¿no? Sí, que los ricos no van a entrar. Ajá. Porque pues, es más fácil pasar al camello que pasar al rico. Entonces, ¿qué necesito para entrar al reino de Dios? Pues ser pobre. Bueno, esa era la idea que se tenía. Hasta el siglo XX, finales del siglo XX. Cuando se tiene la idea opuesta. Porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. ¿No? Hay un texto que así lo dice. Así que, ¿cómo sabes que tienes la bendición de Dios? Si tienes dinero. Y esa es una idea ahora que se popularizó a principios de este siglo y finales del anterior. ¿Sí han oído eso, no? Sí. Y de ahí surgió una doctrina muy, muy grande que se llama la doctrina de la prosperidad. ¿Saben cómo hacerle para prosperar? Sí, ¿no? Sí, hay que aportar, ¿no? Hay que sembrar. Sí. Tienen que bendecir al bendecido. Dicen que el único que prospera es el conde, ¿sí han oído eso? El condenado pastor. No alcanzo a leer los comentarios. Bueno, mandan saludos, todos mandan saludos. Igualmente les saludamos, hermanos. Lástima que no podemos estar todos juntos en un mismo grupo, ¿ves? Es más bonito cuando estamos todos así participando. Y puedo ver cuando se duermen. Los que están en casa no veo si se duermen o no. Entonces, ¿sí va quedando clara la parábola del tesoro escondido? ¿No parece que fuera el mismo concepto de la parábola de la perla de gran precio? ¿Qué opinan? Sí. Sí, semejante. Uh-huh. ¿El tesoro escondido entonces es la palabra de Dios? No, bueno, ahí todas estas parábolas son del reino. Del rey. Son las parábolas que comparan el reino de Dios. Pero pues también hablamos en clases anteriores que el reino de Dios se compara en diferentes aspectos, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver en mi relación con el reino de Dios. Porque pues, son enseñanzas, ¿no? ¿Cómo tengo que esperar el reino? Porque, ¿por qué no recibieron a Jesús la mayoría de judíos? ¿Cuál era su expectativa del Mesías? El rey Con los reyes. Uh-huh. Esperaban a alguien que llegara con la espada en la mano, así como cuando se le presentó a Josué. ¿Se acuerdan? Llega con la espada en la mano y entonces Josué dice, tú eres de nuestro equipo o de los contrarios. Él dice, no, ni de aquí ni de allá, yo vengo como capitán de los ejércitos de Dios. En ese momento Josué se postra y dice, esto es lo que yo estaba esperando, guíanos a la victoria, ¿qué hay que hacer? Esa misma postura que tuvo Josué, esa es la postura que estaba esperando o sigue esperando el pueblo judío, el pueblo israelita. Que llegue el Mesías con la espada en la mano y que digan, a ver, vengo aquí a guiarlos hacia la victoria. No lo entendían. Entonces cuando ya el Señor Jesús empieza a manifestar a todo el mundo, y muchos que están en esa duda, ¿es el Mesías o no es el Mesías? Y están en un conflicto interno viendo si lo aceptan o no lo aceptan, entonces alguien dice, escucha que Jesús dice que tiene que morir en Jerusalén, y alguien comenta, pero ¿cómo dices eso? Si nosotros hemos escuchado en la ley que el Mesías vive para siempre, ¿cómo tú dices que vas a morir? Entonces el Señor responde que era parte del proceso, porque dice, si yo fuera levantado en esa cruz, a muchos atraeré a mí mismo. Porque pues no entendían de cómo la cruz iba a llamarnos, ¿no? Porque la cruz es la expresión del amor de Dios hacia nosotros. ¿Y cómo nos llamó? Pues con esos lazos de amor, demostrando ese amor primeramente por nosotros. Y bueno, de ahí tenemos un tema muy grande de lo que es el amor de Dios, que en ese momento Jesús no explicó, por lo tanto muchos no entendieron y se quedaron de 6. Porque ellos decían, nosotros recibimos esta clase doctrinal, que el Mesías viene para liberarnos. Y no lo entendieron. Y por eso es que cuando Cristo resucita, incluso los mismos discípulos dicen, ¿ya por fin? ¿Ya es hora? ¿Es ahora cuando vas a restablecer el trono de Israel? ¿Qué dijo el Señor? No. Pero no les toca a ustedes saber ni los tiempos, ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Entonces nosotros teníamos que esperar la llegada de ese reino en plenitud, pero nosotros podemos tener un prejuicio de lo que es el reino, así como los israelitas tienen un prejuicio, y esperar algo del reino que no es. Por eso hay muchos que son mal enseñados acerca del reino. De hecho, no sé si escucharon, pero hay una doctrina que se llama así, la doctrina del reino.
¿Sí? Esa doctrina, así se las voy a resumir muy, muy general. La doctrina del reino, que obviamente hablo de una doctrina herética, es la de el arrebato y establezco. Y venimos a establecer el reino de Dios, porque Dios nos ha dado la ciudad. ¿Se han oído eso? Dios nos dio Real del Valle. Sí, te dio para que trabajes, pero no quiere decir que todos se van a convertir. La canción que dice Dios no nos trajo aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Ajá, sí, se siente en Josué. Y los guerreros nos trajo para poseer la tierra que nos dio. Sí, a Josué. Pero nosotros no estamos conquistando Canaán. ¿Quieres conquistar la tierra? Vete a Canaán, a ver, conquístala. Si no va a decir, ¿por qué el pueblo no dijo, pues mejor conquistamos Egipto? Pues Egipto era próspero. No, váyanse a la tierra de Canaán, ahí donde padecieron por las vacas flacas, ahí. Esa es la tierra que Dios les quería dar. Esa es la que es, no pueden volver atrás, porque esa es la tierra que les dio para poseer. Entonces no podemos descontextualizar para que se oiga bonito. Pero si han oído eso de que dicen, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. ¿A quién se lo dijo Dios? A Josué también. Es una metáfora de cómo van a llegar a una tierra y todo esto hasta donde ven tus ojos, todo esto es tuyo, menos la Cheyenne. Entonces, era cómo iban a tomar el reino. Entonces es una expresión de que mira, tú puedes caminar y todo lo que tú estés pisando, todo eso te lo voy a dar, todo eso es tierra que va a ser para ti. Entonces esa era la expresión. Pero hoy hay gente que parece broma, pero hay gente que llega a un lugar y pisa. ¿Qué estás haciendo? Lo estoy poseyendo. Ay. Imagínate, llegas a una casa ajena, apartado. Así, a ver, ¿dónde está tu escritura de la casa? El Señor dijo. Porque hay gente que es buena para sacarse de la manga las cosas y a su conveniencia. Porque he escuchado mucha gente que dice, ¿te acuerdas que te debía dinero? Pues ya no te voy a pagar porque el Señor ya pagó mi deuda. ¿Sí? Yo conozco a varios que también se le han hecho. ¿Y es cierto que Dios ya pagó tu deuda? Sí, de muerte. La deuda con el Padre, no la deuda con tu prójimo. Pero sí pagó esa deuda. Pagó nuestra deuda, pero hay que especificar cuál. No la económica. No la económica. ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra que no le debas nada a nadie? Así lo dice, ¿no? La palabra. Pero, aunque dice, pero dice, hay que pagarle honra a quien honra merece. Sí, no os hagáis también el dinero. También hay que pagar lo que debes. Si no es robo, ¿no? Si no es robo. Pero hay unos cristianitos que se ocupan de ahí para darle vuelta. Y no te pago, ¿no? Mi pastor ya me dijo que el Señor ya pagó mi deuda. Bueno, así es, esa idea de lo de pisar, eso es parte de esa doctrina de establecer el reino. ¿Qué otra hay? El arrebatarle al diablo, lo de llegar y establecer y vamos a ungir la ciudad con aceite. En Colombia contrataron una avioneta y ahí están con unos tanquesotes de aceite haciendo un ensuciadero por toda la ciudad, ungiendo la ciudad y declarando y decretando que es suya. Porque dice, porque ya oramos y dice la palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. ¿Sí dice así? Sí dice así, pero no nos lo dice a nosotros, se lo dice a su Mesías. Es el Padre diciéndole a Cristo, pídeme y yo te daré las naciones. Y de hecho, ¿cuándo se las dio? En Filipenses 2, ¿no? Del 1 al 11, donde dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ya le dio todas las naciones, a Él, no a nosotros. Pero esa es la doctrina del reino. Y hay muchos que fueron enseñados así. Y llegan, no, es que yo declaro que mi casa es para Cristo. Tú declara lo que quieras, pero predícales. La salvación no llega porque lo declares, la salvación llega porque las personas conozcan a Cristo y acepten el sacrificio de Cristo. Y lo mismo hacen con la colonia, con la ciudad, hasta con el país. Incluso una canción que cantábamos el domingo, que cantamos de Juan Carlos Alvarado, una parte de la canción dice, ¿cuántos creen que Dios ya nos dio Guatemala? Y nosotros,
Seguimos, no escuché eso, vamos a seguir hablando del poderoso de Israel, pero eso como que no lo escuchamos. A veces el que está, como luego estamos con la música grabada, dice el cantante, un grito de júbilo, y de repente sí hay quien grita, dice, ¿cuántos creen que ya nos dio Guatemala? ¿Dónde estoy? Me equivoqué de país. No estoy en Guatemala, estoy en Guatepeor. Ahora no asusten. Atamos todo espíritu de susto. Bueno, los de allá no supieron ni qué pasó, pero algo nos asustó aquí. ¿Se cayó la cuchara? Es un espíritu, porque los espíritus... No es cierto, ¿no? Las ideas todas quieren espiritualizar todo, ¿no? Se resbaló nada más, ¿no? Pero luego salen con que el espíritu de no sé qué. Entonces, esas doctrinas nos hacen tener ideas equivocadas de cómo va a ser o cómo es el reino de Dios. Porque recuerden que el reino de Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos habla en dos contextos diferentes. El cómo es ahorita, cómo ha llegado el reino de Dios, y cómo será cuando se complete. ¿Cuándo se va a completar? Cuando Cristo descienda. Entonces son dos aspectos diferentes del reino. Y todos esos aspectos son los que nos van hablando estas parábolas que tienen esa clasificación de parábolas del reino. ¿Se acuerdan cuáles son las parábolas del reino? Tomaré su silencio como un no me acuerdo. Unas son las didácticas y otras no. Dentro de las parábolas didácticas vimos un primer inciso que eran acerca del reino. La del sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, hasta ahí vamos. Faltan el tesoro escondido, que es la que estamos ahorita, la perla de gran precio, la red de pesca y el crecimiento del trigo. Va de nuevo. El sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza. Más despacio. Oigo voces. El sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa, la red de pesca, y el crecimiento del trigo. Estas son las parábolas acerca del reino. ¿Por qué didácticas? Didácticas porque son ilustrativas, o sea, nos ayudan a comprender. Entonces, ¿qué aprendimos del reino en la del sembrador? ¿En la del sembrador, el reino? Estas son del reino. Porque dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendimos en cuanto al reino? ¿Cómo se da la palabra, no? ¿Cómo se da la palabra? Ajá. En las tierras que se dan. Ah, ¿cómo se da en cuanto a crecimiento? Ajá. Ah, yo pensé que cómo se impartía. No. No. Entonces más bien es cómo crece o no crece, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, entonces en la parábola del sembrador aprendimos que todo comienza por la disposición del corazón. En la de la cizaña, ¿qué aprendimos? Que deben de crecer juntos la cizaña y el trigo. Que deben de crecer juntos y no debemos de juzgar cuál es trigo y cuál es cizaña. Sí. La de... Sería ¿Perdón? crecer y no juzgar entonces. Sí. En la semilla de mostaza. El tamaño del reino, ¿no? Las dimensiones. Ujú. El crecimiento del reino en cuanto al menosprecio, porque recuerden que se compara con la semillita que es menospreciable porque es pequeñita, Sí. pero pues cuando crece pues se vuelve un arbusto grande, ¿no? La levadura. Y es igual, Como ¿no? contaminas. El crecimiento, bueno, la expansión, por decirlo, del reino, ¿no? Nada más que la diferencia es que la de
la semilla de mostaza es en cuanto a lo que Dios hace. Y esta, porque dice que nosotros no sabemos ni cómo, ¿no? Y la de la levadura, eso es lo que nosotros hacemos para que crezca. Porque ahí es la medida de harina que la mujer puso ahí, de levadura en la harina. Entonces es lo que nosotros hacemos crecer. Sí, la expansión. Hagan de cuenta que si vamos a una casa y Dios quiere que en esa casa a la que vamos todos crezcan en el evangelio, o sea, que todos conozcan. Pero una cosa es que Dios lo va a hacer, así como la mostaza, la semilla de mostaza, y otra cosa es que en la levadura es que tú seas parte de ese crecimiento. Porque si tú dices, yo no quiero predicarles porque me da pena, no te preocupes, Dios simplemente te desecha y va a usar a alguien más. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, que si de todos modos Dios va a crecer su reino, que sea contigo o sin ti. Pues que mejor con nosotros, ¿no? Sí. Qué feo que Dios diga, ¿sabes qué? No me sirves para nada, mejor, ¿sabes qué? Quédate sentadito y no estorbes. Más ayuda el que no estorba. Qué feo. Eso sí es feo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la de la semilla de mostaza y la levadura. La del tesoro escondido, entonces, ¿qué aprendimos? Se puede decir que es el sacrificio que debemos hacer, ¿no? En parte sí. El sacrificar nuestros anhelos, deseos, para que obtengamos ese tesoro. Sí. Entonces, mucha gente piensa que sus planes siempre son buenos, pero nunca han tomado una decisión que veían muy muy buena hasta que ya después que la tomaron dijeron, ¿la regué? Sí. Bueno, eso es parte del ser humano, o sea, eso es natural. A todo mundo nos pasa y tal vez nos seguirá pasando. Esperemos que sea menos o que ya no. Pero hemos tomado decisiones que a la mera hora nos damos cuenta que eran equivocadas. Entonces, algo que nos conviene a todos es confiar en que lo que Dios nos guía es mejor que lo que nosotros pensamos. Nosotros podemos tener nuestros planes y proyectos, pero si dejamos que sea Dios quien lleve a cabo su plan en nosotros, a nosotros nos va a convenir. Que dicen, ay no, qué aburrido estar viviendo en una vida de iglesia. Así dicen algunos. ¿Se aburren en la iglesia? No. ¿No? Yo cuando, me acuerdo que me empecé a congregar, pero ya era de veras, no cuando me hacía pato. Bueno, ahorita no. ¿Eh? Ahorita no. Ahorita no, tal vez en algún momento. Sí. Porque yo cuando estaba en esa etapa, cuando recién ya nací de nuevo, para mí era lo mejor de la semana, porque era como ir de fiesta. Entonces llegaba, o sea, ¿qué hay en una fiesta secular? Baile, Alegría. música, alegría, comida, ¿no? Todo eso lo tenemos en una reunión de culto. Sí. Pero si cambiamos lo material por lo espiritual, en lugar de bailar, pues estamos danzando. En lugar de gozar la carne, pues nos gozamos en el Señor. Entonces también tenemos música, también tenemos alimento espiritual, que es la palabra. Entonces, como una fiesta. Y la convivencia, ¿no? Y la convivencia. Claro que la convivencia es un plus, ¿no? O sea, eso es adicional, porque no es lo más importante, porque la fiesta es para Él, ¿no? O sea, lo que hacemos en esa reunión es para Él. Porque cuando yo le canto alabanzas, yo le entrego mi corazón a Él. Y cuando escucho la prédica, entonces Dios me está respondiendo a mí. Y esa es la comunión. Entonces, eso es lo importante. Ya el compañerismo pasa a segundo plano. Porque si no, podemos caer en el riesgo de convertir la iglesia en un club social. Y la iglesia no se va a socializar. Que podemos hacerlo, sí. Que es necesario, sí es necesario. Pero no es el punto importante. Entonces si alguien llega y dice, no quiero hablarle a nadie, bueno, tal vez su corazón está un poquito dañado, ¿no? Tenemos que dejar que Dios le esté tratando y todo eso. Pero bueno, va para recibir de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces sí tenemos que cambiar lo que nosotros pensamos que es mejor para que dejar que Dios nos diga lo que es mejor. ¿La voluntad de Dios es cómo? Buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo no hago lo que quiero, sino que hago lo que Él quiere, para mí va a ser agradable hacerlo. Tal vez va a ser difícil, pero va a ser agradable. Y no va a tener error, por eso es perfecto. Obviamente el que se equivoca no es Dios, sino nosotros, ¿verdad? Cuando la regamos. Pero vamos aprendiendo su voluntad y nuestra calidad de vida tiene que ir mejorando. Nada más por poner un ejemplo. Cuando Dios me dejó como pastor, mi vida se me complicó 1000 veces. Pero no me estoy quejando, o sea, no lo digo como queja, sino que para mí ha sido muy agradable vivir de esta manera.
en el sentido que Dios me ha provisto de lo necesario y me permite tener paz con lo que hago. Entonces tal vez tengo más paz que si estuviera haciendo lo que yo quería como mis planes principales o primarios. Entonces dejar que se cumpla la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que hacer lo que se nos dé la gana. Entonces vamos a comparar esta parábola con la de la perla de gran precio. Mateo 13, 45 y 46, una parábola del doble de larga. Ahora es de 2 versículos. Mateo 13, 45 y 46. ¿Ya está? Mateo 13, 45. Es que no la tenían ahí. Ya la perdimos. Ah, pues es que de repente los veo como buscando. Bueno, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se parece mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál será la diferencia? Que aquí nada más se refería a una pieza, pero el otro era todo el terreno. Y también aquí estaba exhibida la perla, no estaba oculta. No se escondió, no estaba oculta. Estaba a la venta. Ajá, pero pareciera como que el propósito de las parábolas es el mismo, ¿no? Es renunciar a todo y dedicarnos al reino, porque estas son comparaciones del reino de Dios, ¿no? Entonces, aquí es donde he escuchado que hay más malas interpretaciones con esta parábola más que con la del tesoro escondido. Ay, sí. ¿Sí han oído lo que dicen? ¿Que quién es la perla preciosa? Nosotros, Ajá, en el evangelio humanista, el hombre es la perla preciosa. ¿Y quién es el que dejó todo? Jesús. Cristo. ¿Verdad? Porque dice la palabra que Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros. Entonces él siendo rico se hizo pobre, cosas así. Las usan para describir supuestamente esta parábola. Porque es que tú vales tanto que vales la sangre de Cristo. Aquí más bien sería la necesidad, ¿no? ¿Necesidad de qué? La necesidad de buscar, ¿no? De esa hambre de buscar ese algo que nos llene, ¿no? Bueno, al menos aquí por decirlo se puede comparar ahora sí que con usted, ¿no? Lo que nos decía, que anduvo en diferentes lugares, ¿no? Hasta que dio con el lugar que lo empezó a satisfacer y a llenar, ¿no? Sí, porque Ese en es esto, ¿no? ¿Sí? en la del tesoro escondido él la encontró, o sea, a de cuenta voy pasando y la veo, ¿no? Pero él buscaba, el mercader estaba buscando. Así, exactamente. Esa es la más grande diferencia entre estas dos parábolas. Aunque tienen el propósito de valorar el reino, o sea, las dos tienen ese propósito, valorar el reino, ver que estás dispuesto a sacrificar por estar en ese reino. Pero esta es la gran diferencia. Y me agrada el saber y ver que, sin que yo lo diga, ustedes mismos lo mencionen, ¿no? Porque en el tesoro escondido es algo que no está uno buscando. Y así como que pareciera que es sin querer, ¿no? Como que me topé con él. Si nosotros hablamos de doctrina general, sabemos que no hay bueno ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Sino lo que hacemos es responder al llamado de Dios. Porque así lo dice la palabra, ¿eh? No hay quien busque. Entonces cuando nosotros buscamos, lo que realmente está pasando es que estamos respondiendo a un llamado de Dios. Porque Él fue el que nos llamó. Dice la palabra que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros estamos respondiendo. O sea, a cualquiera que diga, es que yo estoy buscando y buscando a Dios, es mentira porque nadie lo busca. Dicen, yo sí. No, porque hubo una razón por la cual empezaste a buscar. Y esa razón, sea como sea que haya sido, es porque Dios fue el que nos llamó. Nos jaló con esos lazos de amor. Entonces, nosotros respondemos al llamado. Y si nosotros vemos la doctrina general, ninguna de las dos parábolas concuerda. Pero recuerden que son aspectos únicos de la comparación y no hablamos de una doctrina general. Entonces aquí es cuando estamos ya en esa búsqueda porque Dios ya trató con nosotros. Y también no es de que, ay, sin querer me tropecé con Cristo y pues ya. O sea, del tesoro escondido para decir que era un tesoro que sin querer me topé con él.
No, eso es cuando uno no tiene la intención, cuando uno no está buscando y Dios se presenta delante de nosotros para darnos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Y cuando uno lo valora, entonces deja todo y compra ese campo, ¿no? Para tener ese tesoro. En la parábola de la perla es cuando ya fue tomado por Dios, ya fue tratado su corazón y la persona ya está buscando. Hay gente que se la vive de iglesia en iglesia, pero puede ser una buena razón o puede ser una mala razón. Ajá. Porque hay quienes dicen, es que no es bueno que estés de iglesia en iglesia. Y eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque hay gente que no es que esté buscando una sana doctrina, sino que está buscando que le acomoda. Y cuando escucho algo que a mí no me agradó, no, ya me voy. No, ya empezaron con sus cosas religiosas. Hay uno que está buscando nada más la iglesia de su gusto. Y cuando algo no le parece, busca el pretexto para irse. Sea el que sea. Que ya se enojó con el hermano, que ya se enojó con el pastor, que el pastor ya dijo una herejía. Y lo confrontaste, no, pero es herejía. Y entonces, esos son los que están mal. No te puedes estar brinque, porque si vas a iglesias que tienen sana doctrina, tarde o temprano va a haber algo que no te va a gustar. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque nos tienen que confrontar en algún momento. O sea, eso es inevitable en una iglesia de sana doctrina. Pero si estás en una iglesia de doctrina dudosa, donde piensan igual que tú, no, pues ya la hiciste. Sobre todo si son de esos hermanos pudientes, no, pues son los que dirigen la iglesia. Bueno, me han contado que pasa en algunos lados. Aquí no, eso pasa en Medio Oriente. Sí, aquí no. ¿Qué quieres que predique hoy? Sí, a ver, depende de tu ofrenda, va a ser el tema que te doy. Y pues no, eso no debe de ser. Pero cuando alguien se acomoda en una de esas iglesias, va a decir, de aquí soy. Y de todos modos va a haber algo que no le va a parecer. Hay otros que están diciendo, es que yo busco la iglesia perfecta. ¿Sabes cuál es la iglesia perfecta? Sí, la que va a estar cuando nos reunimos allá arriba. Pero aquí en la tierra no. Entonces, una vez le decía a un hermano, mira, si encuentras la iglesia perfecta, va a dejar de ser perfecta en cuanto entres. Entonces, no. ¿Sí se acuerdan de ese que decía, ay Dios, ¿por qué no quitas a todos los tontos del mundo? Sí, ese es bien tonto, ese es bien tonto. Señor, quita a todos los tontos del mundo y de repente todos desaparecen. Dice, Dios, ¿todos? No, nada más tú. A ti te quité. Entonces, o sea, no podemos estar brincando de iglesia en iglesia, pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que es difícil encontrar iglesias donde haya una doctrina sana. Bueno, yo sé que todo el mundo se va a jactar de una doctrina sana. Cuando iniciamos el instituto, los volantitos que teníamos decía predicación de sana doctrina, en alguna parte decía así. Entonces un pastor me decía, no pongas eso, porque la gente rehuye cuando alguien se jacta de tener sana doctrina. Le digo, es que la sana doctrina no se demuestra con jactancias o necedades, se demuestra con argumentos. No nada más con decir, yo tengo sana doctrina, no, yo tengo sana doctrina, no que yo más. Todos. Y botellita de Jerez. No, entonces, ¿cómo se demuestra la sana doctrina? Estudiando y exponiendo. La iglesia es la que tiene que discernir la sana doctrina. Oye, pastor, pero ¿qué pasa cuando hay muchos que están en una iglesia con mala doctrina y se han dado cuenta, pero piensan que Dios los tiene ahí con un propósito? Y no se van porque pues Dios los tiene ahí. O sea, y digo, pues es que tienen que discernir eso, ¿no? Lamentablemente es muy común ese error, porque sí, yo conozco mucha gente que está así. Aquí nací y aquí me muero. Dicen, aquí me sembró el Señor. No, ahí te sembró el otro. O que dicen, pues mientras Dios no me diga otra cosa, pues aquí me quedo. Pero es un círculo vicioso, porque estoy esperando que Dios me diga que me vaya, pero no he aprendido a escuchar a Dios. Entonces, bueno, recuerden que el que busca halla. Y en lo profundo del corazón de cada persona, pues Dios es el que va a saber guiarlos. Tarde o temprano, tal vez más tarde que temprano, pero tarde o temprano saldrán, si es que están buscando de Dios. Porque Dios nos hace ver. O sea, cuando yo salí de ahí de los mormones,
salí sin que alguien me dijera que era una secta. O sea, Dios me permitió darme cuenta por mí mismo. Pero no hubo nadie que me predicara. Yo tengo una frustración, bueno, no tengo muchas, pero una de mis frustraciones que tengo es que cuando yo me convertí a Cristo, yo andaba ahí bien feliz ahí, de aquí para allá, y de repente alguien me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo muy feliz. Es que ya conocí de Cristo verdaderamente, porque antes según yo conocía, pero pues no lo conocía. Entonces cuando les decía que era cristiano, evangélico, me dicen, yo también. ¿Y cómo me daba coraje eso? Porque si estás viendo que estaba allí y no me dices nada, ¿por qué no me dijiste nada? Bueno, tengo que cuidar lo que hablo porque luego me escuchan en internet. Pero, hay muchos testimonios, ¿no? De gente que piensa que ya con decir soy cristiano, ya con eso basta, ¿no? Y nunca hablan, nunca predican. Entonces, yo me enojaba porque decía, ¿por qué? Si tú sabías que estaba en el lugar incorrecto, ¿por qué nunca me hablaste? Y resultó que un montón de gente que conocía era cristiano. Pero pues no se te nota. Eran de la secreta. Y soy cristiano. Yo también. Ya ni me digas. Porque digo, ¿cómo es posible que gente que conocía de años, digo, jamás nadie me habló? Nadie me predicó. Y yo ahí busqué en lugares que no y nadie me dijo nada. Entonces luego es difícil encontrar un lugar. Pero pues si uno está buscando a Dios, Dios dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Pero todo depende, ¿no, pastor? Porque por decirlo yo soy de esas personas que no cualquiera le hablo, sí, de la palabra. Sí, algunos me conocen y aquellos que me llegan a interrogar son a los que les empiezo a hablar. Que me dicen, es que tú no crees en la Virgen. Espérame, una cosa es no creer y otra cosa es que yo la venero, ¿no? Y empiezo a decirles y así como que, espérate, ¿no? No, pero quiero ponerle un ejemplo porque... ¿Por qué? Porque a mí me sucedió cuando era adolescente, ¿no? Había un hermano que igual, y a pesar de que nosotros conocíamos, andábamos en los visitantes y llegábamos y... ¿Qué pasó, hermano? Dios te bendiga, ¿y cómo estás? Y que mira, y nos empezaba ahí y nos hostigaba, ¿no? A pesar de que nosotros éramos cristianos. Entonces, a mí eso no me parecía correcto ni me parecía agradable. Sí, pero precisamente no me refiero a eso, ¿no? Como que hostigar a la gente, sino, por ejemplo, vamos a suponer que nos conociéramos de muchos años y entonces se da cuenta que yo estoy en esa iglesia y por amistad, por relación, ¿y dónde fuiste? O yo le cuento, oye, estoy yendo a esta iglesia aquí y allá, esos que los santos de los últimos días. Ni siquiera un comentario me diría. Mire, lo que pasa que a mí me ha pasado, ¿no? Es mi vecino con el hermano que vino la otra vez. Es algo muy especial, ¿no? Y de hecho yo con él he platicado y me dice, oye, ¿a dónde vas? ¿Sigues yendo con Armando? No, ya no. Es que yo voy acá y no, y me salí porque empezaron con que esto, y me voy acá y me salí porque no, que empezaron con otro. O sea, al final de cuentas, como decía usted, ¿no? La lección que nos daba, cada quien tiene libre albedrío. Sí. Y creo que no estamos cerrados de ojos como para decir, pues esto como que no me parece, ¿no? O sea, como que no está bien, o sea... Pues sí, pero si yo escucho a un amigo que me está diciendo es que está así, yo pues por lo menos le digo, ¿tú qué haces ahí? Sí, en ese aspecto sí, ¿no? Pero le digo, o sea, también no, digo, yo no soy de esas personas de que les gusta estar hostigando ahí a la gente. Por eso le digo, no me refiero a hostigar a la gente, sí, no me refiero a estarle insistiendo, vente para acá, vente, no, pero por lo menos decir, o sea, el hecho de que yo conociera gente que yo no sabía de que eran cristianos, o sea, que yo expresaba dónde estaba, oye, estoy yendo a este lugar, estoy conociendo, sí, pues lo que te haga sentir bien, me decían. O sea, por lo menos un comentario para que a mí me dieran pie de saber que hay algo más. Tal vez ellos también no tenían bien entendido. Sí, no, y aparte como le digo, ¿no? En mi persona, ¿no? Yo era de que sí me preguntaba y por decirlo con este hermano me decía, empezaba a decirme, no, es que ahí esto, es que hay acá, y es que en esta iglesia acá, y prácticamente ya conozco todas las iglesias, ¿no? Entonces, ya así como que, ¿qué te puedo decir, no? Como decía usted, a nosotros nos enseñaron diferente, ¿no? Que decían,
no, es que busco la iglesia perfecta. Pues cuando encuentres la iglesia perfecta, no vayas, porque la vas a echar a perder tú. Y es la realidad, ¿no? Entonces, así como que, pues, ¿qué te puedo decir? Es que mire, yo conozco mucha gente que se hace llamar atea, o que se hacen llamar agnósticos, o que se hacen llamar de otra religión. Y bueno, yo no les estoy ni insistiendo ni nada, pero por lo menos saben en dónde estoy, saben qué estoy haciendo, y les dejo una invitación abierta. Entonces, nada más de repente, cuando dicen, es que tengo este problema, ¿qué es ahí? Incluso hasta como en broma, ¿no? Pues ya deja eso y vente para acá. Pero es, no, que aquí me sembró Dios. Ya, o sea, ¿por qué? Porque hice la invitación. Y precisamente sigo dejando esa puerta abierta. Porque si yo insiste, pues sabes que ya no me hables. Sí. Entonces, ¿no? Pero eso a mí también sí me ha dado resultado, porque cuando mucha de esa gente tiene problemas y entonces no sabe ni qué hacer, entonces, oye, dame un consejo de la palabra, pues esto es lo que esperaba. No que cayeras, pero que te acercaras, ¿no? Sí, y entonces empezamos ya a hablarle, y bueno, ya hay una disposición, pero precisamente es esperar también cómo Dios va tratando. Y ese es el punto que tratan estas dos parábolas, que cuando ya Dios trató con nosotros y ya estamos en la búsqueda, o cuando en el camino simplemente nos topamos con la palabra, o con lo que es el reino de Dios. Entonces, en esa búsqueda, así como ese mercader que está comprando perlas, está buscando una perla preciosa. Y pues yo puedo decir que me equivoqué con mi primera elección de perla, porque yo pensé que esa iglesia que les comento, que ahí era, porque yo hacía una comparación. En la iglesia tradicional, que pues yo creo que muchos venimos de allá, cuando yo iba a las misas, la misa donde yo iba duraba 15 minutos. 15 minutos y me dormía. Como algunos de ustedes comprenderán. Era como lo que decías el domingo, ¿no? O no sé si domingo, ya no me acuerdo. Pero cuando decías que teníamos que aprender a entender el pensamiento de aquella secta o de aquellas personas, para poder no meterles como, o sea, tal la palabra, sino ir entendiendo su forma de pensar en esa secta, y irlos llevando, no lo vean como algo meramente así, todo, ¿cómo se dice? Cuadrado, ¿no? Sino que podamos entenderle. Y sí, porque hemos escuchado luego que, ya me va a fastidiar, ya vine otra vez a decirme cuando ya le dije que no, ¿no? Y o sea, sí, porque a veces se llega a ser uno fastidioso, ¿no? Porque no entiende cómo debe llegar, y sí empieza, en lugar de acercarlo, lo vamos alejando. Y como a lo mejor tú, tal vez sí, o sea, mucha gente a lo mejor le da pena o no sabe cómo entablar esa conversación y cómo guiar, y pues lo único que te saca de la manga es decir, bueno, pues si te sientes bien ahí, pero sí tenemos que saber por eso cómo llegar, ¿no? Cómo poderle decir, bueno, ¿y qué aprendes ahí? ¿Crees que estás en lo correcto? Sí, es decirle, ¿por qué crees que ese es un buen lugar? Y escucharles y ver sus argumentos, y ya uno ve la apertura que puede darse. Si no hay apertura, bueno, me callo y ya, ¿no? Sí. Entonces les decía, cuando yo estaba en la iglesia católica, pues yo me dormía en una misa de 15 minutos, pero yo decía, yo quiero aprender. Me acuerdo que cuando hice mi primera comunión, o iba en la preparación de la primera comunión, estaba ansioso por llegar a donde hablaba de doctrina, y resulta que nada más me hicieron aprenderme los rezos, y ya se acabó el tiempo, ya no hubo chance de más, entonces no aprendí nada. En la misa, pues nunca, yo no sé los demás, a mí nunca me enseñaron a llevar Biblia. O sea, yo jamás abrí la Biblia cuando estuve ahí. Entonces yo veía al sacerdote que se levantaba, y de esa manera ya saben que es muy ceremonioso, ¿no? Abre la Biblia y empieza, lectura según el Evangelio, según San Mateo. Y era así una vez que el Señor salió hacia Betania y posó ahí. Esto es palabra del Señor. Vienen de allá también, ¿verdad? Hacía su lectura bien ceremonial, y yo decía, ¿para qué? ¿Para qué si no entendí nada? O sea, no me dijo nada, no me edificó en nada, no recibí nada. Sí, no llenó. Como que algo no, o sea, yo me quedé con hambre de Dios ahí, porque si ahí no. Cuando un día llegan los evangelistas de los mormones, los élderes, esas personas, yo las estimo mucho, o sea, son personas bien, ¿cómo decirlo? Muy buenas gentes. Son entregadas, ¿no? Son entregadas. Y unas personas con una disposición, con un verdadero amor por la gente que yo no lo había visto.
Y me empiezan a hablar de la Biblia. No me hablaron del libro de Mormón, me hablaron de la Biblia. Y me dijeron que en las clases que daban allá, que el culto se divide en 3 etapas. Uno es el culto general, donde cada 8 días se celebra Santa Cena. Otra etapa que es de puros jóvenes. Y otra que es de discipulado. Y había creo que otra de varones aparte. O sea, y el templo, yo iba al de aquí de Jardines. Todo se dividía con cortinas corredizas, se hacían los saloncitos y cada quien se dividía en su salón. Ya no, pues qué diferencia. A mí nunca me habían dado una clase de la Biblia. Entonces dije, no, pues es que aquí sí está Dios, porque tengo un punto de comparación. En la Iglesia Católica jamás me dijeron que podía abrir la Biblia. Y todavía me dan la gran noticia, según yo, de que no solamente era la Biblia, que había otro libro, el libro de Mormón. Entonces pues yo me quedo así como que, nadie me dijo que había más, ¿no? Era la Biblia tomo 2 o algo así. Entonces para mí fue una etapa muy bonita de crecimiento, porque conocí un montón. Me acuerdo una de las lecciones que más se me quedaron grabadas fue la de Abraham e Isaac. Me impactó la primera vez que la escuché. Abraham matando a su hijo y decir, pues ni modo, hijo, pues allá me esperas, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho esa historia, nunca la había oído. Y en la Iglesia Católica jamás había escuchado eso. Para mí esa comparación fue como que aquí es, hasta que después de 2 largos años, pues me di cuenta de que había cosas que no estaban correctas. Dije, es que esto no puede ser. Y fue a partir de la oración. Pero hubo 2 oraciones diferentes. Una al principio en mi etapa ahí y una al final. Al principio, hasta me da risa porque me decían los elders, ¿sabes cómo saber que el libro de Mormón es de Dios? ¿Cómo? Yo pensando en, no sé, en un estudio o algo así. Y me dice, ora, Dios te va a hablar. Dile a Dios que te diga si es o no de él este libro. Señor, dime si este libro es tuyo o no. 2 semanas después me pregunta los elders, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo Dios? Nada. ¿Ves? El que calla otorga. Si no fuera de Dios, ya te lo hubiera hecho ver. Y yo me quedé así como que, primero dije, ¿será? Pero después me quedé, pues parece que habla en serio, me lo dijo con mucha convicción. Entonces, bueno, ahí es donde están, en esa etapa están muchos hoy en esas iglesias, como que cegados en que manipulación espiritual, ¿no? Es que aquí llegaste porque aquí te trajo Dios y aquí te quedas, es lo mismo, ¿no? Son estrategias similares. Después de 2 años, cuando iba a entrar al templo, porque el templo de allá ¿se han visto el templo de Aragón, de los mormones? Sí. Tiene como etapas, es como una cebollita. Tiene capas así circulares hacia adentro. Las primeras salas son para visitantes, las segundas son para ya miembros de la iglesia, la tercera es para el liderazgo de la iglesia y hasta el mero adentro está el lugar santísimo. Ya me iban a dar como que el acceso al lugar santo, ¿no? Entonces, como yo lo veía como algo muy importante, como algo muy espiritual, ahí sí yo me puse en oración, Señor, dime si estoy listo para entrar ahí, porque eso me enseñaron, ¿no? Yo todavía con ciertas ideas espiritualoides, medio místicas, entonces me puse a orar, y yo creo que Dios me contestó esa oración, porque le dije, permíteme ver si puedo entrar a ese lugar, y ya me di cuenta que ese lugar estaba sucio, que no era un lugar santo. ¿Por qué? Porque Dios me abrió los ojos a un montón de situaciones que no veía antes. Incluso ahora oigo sus doctrinas y de repente digo, ¿cómo podía yo creer eso? Pero estaba ciego, porque me dejé llevar por una comparativa. Pero después de esos 2 años, pues me tuve que salir de ahí. Y entonces, ¿entonces dónde? Fui a buscar aquí, buscar allá, fui a una iglesia adventista, fue a una reunión de los testigos, hasta por ahí conocí a un budista también. Y yo, ¿dónde? Y en esa etapa están muchos, dicen, no, es que no es bueno que estés brincando de iglesia en iglesia. Luego, si llego acá y aquí hay pura religiosidad, llego allá y que puro sacadera de dinero, que llego acá y que puro de esto y aquello, pura prosperidad, puro humanismo. Sí. Entonces, cuando inicié el instituto hace 10 años, le pedí permiso a mi pastor y le dije, pastor, quiero invitar a los pastores a que manden gente al instituto. Y ahí salgo con toda la unción y buena vibra del mundo. Me llevo a Nelly, en ese tiempo éramos amigos nada más, ¿no? En ese entonces. Con toda la inocencia. Con toda la inocencia.
No, pues puros portazos en la cara. Bien ilusionado. Yo bien ilusionado. Ahí donde ahorita tenemos las reuniones en Jardines, ahí inició el instituto, hace 10 años. Y alrededor hay fácil unas 100 iglesias sin exagerar. Estoy hablando de 1 kilómetro a la redonda. Y dije, pues hay mucho, ¿no? No, pues cuando empezaba a ver cómo respondía uno y otro, en una iglesia de plano no nos dejaron ni siquiera entrar. Porque acá la señorita no traía velo. Pero fue una actitud tan grosera que yo me ponía a pensar, gracias a Dios nosotros conocemos ya, pero si hubiéramos sido nuevos, no vuelvo a acercarme a esa iglesia. No, otros nos decían de cosas, otros se separó de otra iglesia, y todas esas iglesias, la gran mayoría, eran o por sectarismo, es decir, que no me agradó lo que dijo mi pastor, yo abro mi propia iglesia. Esa era una forma en que crecían las iglesias. Y la otra es cuando el pastor decía, ábrete una célula, tú que ya conoces de la Biblia, y me pasas mis diezmos. Entonces, así es el crecimiento aquí en Jardines. Aquí en estas lejanas tierras de Real del Valle, no sé, pero allá en Jardines así es. Para tener la cobertura tienen que pasar los diezmos. Sí, para la cobertura. Entonces, así es como crecieron muchas de las iglesias. Obviamente no todas. O sea, no todas. Pero era muy difícil encontrar una iglesia sana. Pero ¿cómo es posible que no podamos tener comunión entre los hermanos que nos decimos de la misma fe? O sea, es incongruente. Para mí fue sorprendente. Sí. ¿Por qué? Porque unos acá lo único que les preocupa son los diezmos. Por acá otros lo único que le preocupa es que exalten al pastor. Porque hay unos que endiosan al pastor, que híjole, cuidadito y dices algo en contra de él porque se te lanzan pero con agresión física. Si no, no toques al ungido porque te desungen. No, hombre, o sea, está terriblemente la situación espiritual de aquí, nada más de la colonia, imagínense. Está, total que fueron varios pastores. A un pastor lo invité a comer, no voy a decir cuál, pero me dejó el plato servido, que no come porquerías. Me dejó el plato servido, se paró y me dejó hablando solo. Pero eso es porque se fue de paseo con Cachito Luna. Y ya cuando regresó ya descubrí el éxito. Tenemos que enseñar sobre finanzas en la iglesia. Eso lo enseñó el Cachito. Y es la iglesia, creo, si no me equivoco, la iglesia más grande de Jardines de Morelos. Bueno, al ladito de Jardines, ahí dejo la referencia. Pero es una iglesia grande, que abarca de lado a lado de la cuadra. Y bueno, me he topado con cada actitud de los pastores. Otro pastor me invitó a una reunión. Dice, vamos a hacer una reunión de pastores, ahí les puedes invitar del instituto. Perfecto, voy, y toda la reunión era para hablarles de política. Paguen una membresía, vamos a hacer una asociación civil, y van a tener por su mensualidad, ustedes van a recibir que una playera, y que un cupón, y asesoría jurídica. ¿En serio para eso me invitaron? Otra reunión de pastores para buscar el apoyo de gobierno. Ahora resulta que Moisés pidiéndole ayuda a Faraón, ¿no? No. Bueno, mejor cambio de tema porque me empiezo a enojar. Y ya no va a ser estudios sino frustraciones. Muchas veces termina convirtiéndose aquí en mi desahogo personal, y pues no. Estamos entre hermanos. Alguien llámele al pastor. Dice, ahorita ya por favor callen ese pastor que está diciendo incoherencias. No, pero es que sí, o sea, todo lo que dice es verdad, ¿no? Entonces, muchas veces por eso, bueno, lo digo yo al menos que desde pequeño conozco, sí, también ese es mi pensar, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que siendo del mismo equipo no puedan reunirse, ¿no? Porque tienen que estar dispersos. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la causa? Y ya cuando se da uno cuenta cuál es la causa, dice, es increíble, ¿no? Por ahí del 2010, más o menos, 2005, vi una película que se llamaba A Medias Tintas. Ya la han visto, ¿no? Esa película me sorprendió porque esas actitudes que yo veía estaban reflejadas en la misma película que fue de los años 90. Entonces digo, no cambian, las cosas no cambian. Y por eso mucha gente que está en esa búsqueda de esas perlas preciosas
se encuentra con puras perlas falsas y se decepcionan y ya no quieren seguir buscando porque piensan que no hay nada valioso, piensan que no hay un tesoro. ¿No han escuchado gente que está así decepcionada? Y que dice, no, ya no quiero ir a ningún lado, todos son iguales, todos los pastores son unos ladrones. Y yo, Una vez alguien me dijo, es que todos los cristianos son unos hipócritas. Y le digo, ¿por qué me llamas hipócrita? No, tú no, yo hablo de los cristianos. Pues yo soy cristiano. ¿Por qué me dices hipócrita? No, pero es que no hablo de ti, hablo en general de los cristianos. Es que no generalices. Para tú poder decir que todos los cristianos son hipócritas, tienes que conocerlos a todos. Y entonces ya me dices, ahora que haya muchos, puede ser que sí, ¿no? Pero no todos. Dios los crea. Ellos se juntan. Entonces, no todos son iguales. Pero esa manera de pensar es muy, muy natural del ser humano, ¿no? Igual cuando una mujer se decepciona del varón que dice, todos son iguales. Igual, si la mujer falló, todas las mujeres son iguales. Bueno, eso se llama pedregales hasta el corazón. Hay que limpiar el corazón. Entonces todo eso va dañando y generaliza uno. Porque sí he visto gente que de plano uno le dice, se entera de que uno es pastor y no, casi te quieren hacer recordatorios familiares hasta tu cuarta y quinta generación. Y es lo mismo, ¿no? Como dices, todos son iguales. En la naturaleza del ser humano, cuando dice, ya los hombres me decepcionaron, queremos probar otra cosa, pero ya cuando ya no es lo natural, sino ya es otra cosa. Entonces en el mismo evangelio, cuando ya queremos, ya decimos que todo el evangelio nos decepcionó los cristianos y todo, queremos probar e inventar otra nueva religión que es a nuestras. Sí, o de plano muchos se terminan señalando como ateos. Y porque están dolidos. Recuerden que un ateo no es indiferente, un ateo está en oposición directa a la fe. Entonces es porque hay un dolor en su corazón. Y si ustedes interrogan la vida, investigan la vida de muchos de los ateos más que sobresalen, van a tener en común que fueron heridos, se sintieron engañados o se sintieron manipulados. Como una mujer que un día fue a una iglesia, no sabía a dónde recurrir, estaba en esa búsqueda, buscando esa perla preciosa. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando no sabes qué hacer? Prendes la tele. Estoy hablando antes de los smartphones, O sea, ahorita pues agarras tu teléfono y empiezas ahí. No, estoy hablando de hace como 20 años. Y entonces estaba aquella mujer viendo, pues ahí vamos a ver qué. Y de repente sale en la televisión una nueva iglesia. Pare de sufrir. y entonces lo ve y que el templo ahí, que ven y recibe la rosa de Sarón y no sé qué. Y dice, bueno, pues ¿qué tengo que perder? Vamos a buscar una perla preciosa. Bueno, no dice así, ¿verdad? Estoy parafraseando. Llega a ese lugar y pues ahí está esperando y como que no encuentra nada. Cuando acaba el culto le dice al pastor, oiga pastor, es que yo siento que no, algo me falta, siento un vacío en mi corazón. Si alguien llega diciéndoles eso, ¿qué es lo primero que le preguntarían? ¿Por qué? Es la pregunta más obvia, ¿no? ¿Por qué te sientes así? Pero yo haría lo mismo, ¿no? Es que siento un vacío. ¿Por qué sientes ese vacío? Para dar un punto de partida, ¿no? Dices, no sé. Bueno, entonces platícame tu vida y vamos a ver, ¿no? Y obviamente la respuesta está en la comunión con Dios. Pero este pastor lo que hizo es decirle, mire hermana, lo que pasa es que usted tiene que, pues, estar constante poco a poco y tiene que, pues, despojarse de eso, de lo que tenga uno para poder verse agradable al Señor y hacer sacrificio, pero se refería a dinero. Dice, y un día va a ver cómo Dios le va a proveer y va a tener abundancia económica. Y la mujer se queda y dice, no, es que creo que usted no me entendió. Yo no tengo necesidad económica. El problema es que yo acabo de enviudar y mi esposo tenía un seguro muy grande. Entonces, no me falta dinero, pero apenas oyó eso el pastor. Sí. ¡Ching! El signo de pesos en los ojitos, ¿no? Venga, chico. No, pues no lo hubiera dicho. La trasquiló, le quitó todo el dinero. El pastor estrenó iglesia, estrenó carro, estrenó todo. Y la mujer quedó totalmente desamparada, sin dinero y sin Dios. ¿Por qué? Pues aquel abusó.
No, es que usted tiene que sembrar, sembrar y sembrar. Le quitó todo lo que tenía. Le manipuló textos, ¿no? Como el del joven que dice, deja tus riquezas y ven y sígueme. Cosas así. Y es bien triste ver que casos así siguen pasando. Gente que necesita de Dios y no de dinero. Pero pues si ven que tiene dinero, pues les vacían las cuentas de banco. Y esa mujer quedó decepcionada y triste. ¿Y con quién creen que se enojó? Con Dios. Pues con Dios. Cuando el mendigo lobo ahí sigue haciendo de las suyas. En fin. Entonces, por eso es que hay algunos, retomando el tema, que tienen que estar en esa búsqueda, que tengo que buscar a Dios. Llego a una iglesia, híjole, a ver qué tanto es correcto que yo pueda tolerar lo que está pasando aquí. Hay cosas que tenemos que tolerar, porque pues como ya sabemos, no hay iglesia perfecta. Tal vez en cada iglesia que vayamos nos vamos a encontrar un hermanito lija, ¿verdad? El que te va a pulir, pero va a haber alguien. No vamos a compaginar con la manera de ser de todos, que de repente el pastor puede decir algo que no es, y después va a decir que los pobres no entran en el reino, y no sé qué cosas. Bueno, hay cosas que hay que tolerar, ¿no? Pero hay cosas que no se deben de tolerar. Pero poco a poco vamos conociendo, vamos abriendo los ojos, y bueno, híjole, aquí no era, ¿y ahora a dónde? Como cuando les contaba que Dios me muestra que tengo que salir de la iglesia donde estaba, y le digo, ¿y a dónde me voy? Digo, porque yo no quiero estarme sin congregar porque me voy a enfriar. No, necesito estarme congregando. Y no solamente congregarme, a donde vaya yo tengo que llegar a servir, porque no quiero que Dios me vaya a desechar. Entonces me pongo a pensar, a ver, hago mi lista de pastores cercanos. El pastor fulano, no, ese ni siquiera me va a recibir. El pastor sutano me odia, el pastor perengano, no lo tolero con su doctrina. Y así. No, pero resulta, ¿cuál es el pastor de mejor doctrina? Pues la iglesia donde sale, que la canción. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, pues al final de cuentas ya conocen la historia. Menos aquí. Pero teníamos que estar buscando, pero digo, si yo conozco cómo predica un pastor, cómo predica otro y sé que no están bien, ¿qué hago? ¿Me aguanto? ¿Lo tolero? Si sé que está diciendo herejías, hay que seguir buscando. Hasta que un día Dios te muestra verdaderamente dónde Él está. Y tú te das cuenta. Y entonces, ¿qué haces? Establecerse. Y obviamente lo estoy aplicando ahorita un poquito a lo que es congregación, pero no solo aplica a la congregación. Esa es solamente una aplicación. Aplica a encontrarse verdaderamente en comunión con Dios. Pero se ve más reflejado en la búsqueda de un lugar, ¿no? Pero la parábola no habla de una iglesia, habla en general de conocer a Dios, de encontrarlo. Entonces, ¿cuál es el evangelio humanista? Donde el centro del mensaje es la persona y no Dios. Entonces, por eso les digo, esas palabras que estábamos hablando hace rato, donde el hombre es el que tiene el valor, están quitando lo importante que es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Es decir, que la Biblia va a girar en torno a Cristo y su obra, no a nosotros. Y por decirlo, la de las 100 ovejas, pastor, ahí sí habla de la iglesia, ¿no? Ay, acabo de predicar ese tema. Precisamente les hablé de la ovejita 99. Sí. Porque la ovejita 100 es la que todo el mundo se siente, ¿no? Cuando el pastor lleva a sus ovejas y hay una ovejita que se pierde. Pero se pierde, ¿por qué? Porque cuando vemos el contexto de la parábola de las 100 ovejas, está siendo acusado por los fariseos, que le decían, nada más se junta con publicanos y pecadores. Entonces, a partir de esa comparación de los fariseos, es que viene la parábola de las 100 ovejas. Y ahí está haciendo una alusión directa a que la ovejita 100 es como esos publicanos y pecadores, que son parte del pueblo, pero no son recibidos. Un fariseo jamás le iba a predicar por considerarlo inmundo. Entonces, Cristo no iba con ellos para participar de sus obras, iba para predicarles. Entonces tienen que dejar a las 99 ovejas, y eso es un poquito de ironía, porque termina la parábola diciendo que hay más gozo por esa ovejita perdida que por 99 que no necesitan de arrepentimiento, haciendo alusión a ellos fariseos que se sentían justos. Eso es un poquito irónico, porque también necesitan de arrepentimiento, pero la enseñanza era otra. La enseñanza era
de cómo había que dejar esas 99 ovejas para buscar a la perdida, porque vive perdidamente. Entonces cuando un hermano de repente no puede estar, tiene un problema, una situación, y se aparta, sienten que uno como pastor tiene la obligación de ir por ellos, cuando no son ovejas perdidas, porque ya conocen la palabra, conocen el camino, conocen el redil. Otro punto importante es dónde se quedaron las 99 ovejas, ¿se acuerdan? En el desierto, porque todos me dijeron el domingo en el redil, pero no, cuando leemos la parábola dice, dejó a las 99 en el desierto. Entonces, ¿qué hace una ovejita sola en el desierto? Pues la ovejita que ya conoce su redil, se queda en el redil, porque el redil no son las trancas, ¿no? No es la cerca, el redil es la compañía. Entonces se quedan juntas, pero se sienten desamparadas. Y lo comparamos en la predicación del domingo como cuando Moisés salió, dejó a la congregación en el desierto para subir al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, porque es la misma comparación, las dejó en el desierto. Nada más que no fue para buscar una oveja perdida, sino para recibir la ley. Pero ¿qué hacen las ovejas, 99 ovejas solas? Bueno, ¿qué hicieron esas ovejas? Se perdieron por su necesidad de ver a alguien. Dice, ¿por qué Moisés? No sabemos qué le ha pasado. Entonces llegan con Aarón y les dice, haznos dioses. Entonces, haznos dioses porque Moisés no sabemos qué le pasó. Y ahí va Aarón de cobarde porque pues tuvo miedo del pueblo y empezó a hacer su becerrito de oro. Y cuando dice, aquí está el becerro, el pueblo no dice, este es nuestro Dios, dice, son nuestros dioses, queriendo incluir al Dios que está en el monte, pero que no lo veo, pero yo necesito ver a alguien. Incluso también decían que Moisés fue el que lo sacó de Egipto y no fue Moisés, fue Dios. Sí. Entonces, esas perspectivas, ¿no? También hablábamos de que incluso hasta la fecha se sigue diciendo la ley de Moisés. No es la ley de Moisés, es la ley de Dios. Pero los judíos lo dicen así también, la ley de Moisés. Es la ley de Dios, Moisés fue el medio solamente. ¿Podría ser que también veían a Moisés como un dios? Pues de alguna manera lo enaltecían, ¿no? Y por eso es que hubo ese pleito entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, porque Satanás lo quería poner como una figura idolátrica. Entonces, ¿es correcta esa versión, pastor? ¿De qué? ¿Eso es lo que dice? ¿De por qué se peleaban el cuerpo? Esa es la teoría más aceptada, porque una certeza tajante no hay, porque no hay un texto que lo aclare. Lo que dice tajantemente es que hubo un pleito por el cuerpo de Moisés. Sí. La versión más aceptada del por qué es esa, que era para convertirlo en una idolatría, porque ese es el único fin que podría tener. Porque hay una comparación interesante con la figura que va a haber con el anticristo que le va a dar vida. Y eso va a convencer a mucha gente. Entonces, es algo muy similar. O sea que Satanás podría haber manipulado el cuerpo. Ajá, como vil títere. Entonces, esas 99 ovejitas a veces sienten que necesitan la misma atención, pero las 99 ovejas ya están entrenadas, ya saben, ya conocen dónde se les dio la palabra, dónde tienen que permanecer. Las ovejitas de Israel, cuando Moisés subió al desierto, se perdieron, se empezaron a extraviar, y por eso cuando Moisés llega con sus tablas, escritas por el dedo de Dios, ve al pueblo en un libertinaje tremendo, y se enoja y rompe las tablas, como dicen, no son dignos de tener algo que viene del dedo santo de Dios. Entonces por eso las rompe. Y por ahí alguien se enojó conmigo, el domingo. Espero que ustedes no se hayan enojado. Pero por ahí hubo quien se enojó porque dije, tráguense. Pero yo no lo dije, fue Moisés. O sea, Moisés fue el que hizo el becerro, lo hizo polvo y se los dio a beber. Es que no dijo así. Pero bueno, no dijo así, pero, o sea, estaba llevado por la ira. ¿Cómo creen que habrá sido la escena? Sí. O sea, si esto les nutre, esto les llena, trágate tu becerro de oro. Sí. Por eso les digo, yo no he sido así de duro con ustedes. Entonces, espero que no se hayan enojado por esas expresiones. Pero bueno, era ejemplificar. ¿He dicho cosas más feas? No, dije, me han dicho. Yo pensé que yo. Así no se usa. Sí, dije, yo no recuerdo, pero además yo no se los dije a ustedes. Yo dije, Moisés les dio eso a entender al pueblo, ¿verdad? Yo no les dije a ustedes. Si alguien se sintió aludido, pues a lo mejor Dios quería hablar con ustedes, no lo sé, ¿no? Pero yo no les dije a ustedes. ¿Los aclarando el punto?
Ay, hoy hueco. Entonces, las 100 ovejas precisamente habla de cómo Dios nos identifica, como también ahí en el mismo pasaje del ladrón de Juan 10, ahí habla una parábola más amplia, que más bien no es parábola, son metáforas, acerca de Cristo como el pastor y la iglesia como sus ovejas. Entonces, ¿tiene el mismo significado que el hijo pródigo? No, pero sí va de la mano, sí. Porque la del hijo pródigo habla de comunión padre-hijo. La de la parábola de las ovejas, bueno, sí, la comparación de las ovejas, habla de una comunión congregacional con el pastor, pero la diferencia entre la comunión entre el pastor y las ovejas, padre e hijo, es que en las ovejas viene la sumisión y obediencia, y en el padre e hijo el enfoque está en el amor, porque el hijo pródigo se fue a desperdiciar todo, y cuando no tuvo nada, entonces regresó y el padre no le recriminó nada, lo recibió con los brazos abiertos. Entonces el enfoque está en el amor y el perdón, y el trato de Dios también. Entonces en las ovejas no está enfocado en el trato de Dios con el que se aparta. Bueno, en el aspecto de que lo que dice de las ovejas que ya conocen el redil, por decirlo también del hijo bueno, ¿no? Del hijo pródigo, que dice que porque al otro le dio y... Sí, el hijo bueno el hermano del pródigo, Ajá. Pues él no se dio cuenta, se sintió menospreciado porque dice, ¿cómo se llama? Sí, mi hermano hizo de la suya, se gastó toda la herencia, porque de alguna manera lo que se gastó era el fruto del trabajo de toda la vida de su padre. Y no lo valoró, no lo respetó, y entonces dice, yo siempre te he obedecido, y no me dejas hacer una barbacoa para mis cuates. En cambio llega este pródigo, y ahí sí hasta lo premias. Entonces ahí la moraleja es lo que le dice el papá, ¿lo que no te has dado cuenta? Que él ya no tiene nada, pero sí es tu hermano. En cambio, todo lo que está ahorita, toda la hacienda, lo que queda de la hacienda, que ya quedó mermada, todo eso y lo que siga produciendo, ya va a ser tuyo. Él ya no tiene nada. Aunque haya recibido el doble, porque pues era primogénito. De todos modos, dice, ya no tiene nada, y eso es lo que no consideraba. Que bueno, sí le vamos a dar un borreguito para que se goce, porque al final de cuentas el amor está intacto, el amor por el hijo está intacto. Pero todos los demás borregos ya van a ser tuyos. Pues tú nada más espérate, o sea, a que yo ya parta con el Señor y ya tú vas a ser tuyo. Y es lo que no valoraba aquel hijo, ¿no? Que sí iba a haber una consecuencia buena a su obediencia. Entonces diferenciar esos dos puntos, las consecuencias de la obediencia, pero también que el amor no va a mermar. Bueno, ya nos aventamos 3 parábolas adicionales. Se me adelantaron. Pastor, ahí por donde vive mi hermana Miriam, más o menos, hay una iglesia y tiene su letrerote que dice la perla de Dios en la colma. Y entonces yo me quedé como que dije, o sea, me da la impresión de que sí tienen la idea de que la perla es la iglesia, ¿no? Como que dije, estaré mal, dije, no. Sí, porque está diciendo que esa iglesia es una perla, ¿no? De Dios. En la colma, entonces ya desde ella dije, ay, ¿qué tipo de iglesia? Cuando Dios selecciona a alguien para servirle, ¿qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que busca? Que ustedes recuerden que está escrito. De lo más vil y menospreciado. Escogió a lo vil y menospreciado para avergonzar a lo sabio de este mundo, ¿no? Entonces por eso es que cuando veían a Pedro predicar, decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Si él es un iletrado. Entonces, o sea, no quiere decir que Dios de una manera sobrenatural lo haga, sino que Él va capacitando. O sea, Dios no llama a gente preparada, llama a gente con un corazón dispuesto y entonces lo va capacitando para cumplir con sus propósitos. Entonces, ¿para qué? Para que siempre la gloria sea para Dios y no del hombre. Bueno, pero también hay sus excepciones, ¿no? ¿Como quién? Como Pablo. Ah, pero con Pablo, al contrario, porque Pablo, o sea, es como que el polo opuesto, ¿no? Sí, Breviario cultural. ¿Sabían que los picapiedra están inspirados en los apóstoles? Sí. De Pedro y Pablo. Ajá. Por eso Pedro es más alto, es iracundo, es necio, la riega. Y Pablo es más dócil, más tierno, por eso es chaparrito. Recuerden que Pablo significa bajito, chaparrito. Y con el estereotipo del apóstol Pablo. ¿Eso no se lo sabían? No. Pues no era profético porque eso fue en las cavernas, ¿no? Ay, se va a apagar el teléfono.
Pequeña pausa porque tengo que poner a cargar el teléfono que se va a cortar la transmisión. Si se corta la transmisión, pues lo siento mucho. Hacemos lo que se puede. Ahora a ver si llega la extensión. Ay, casi tiro esto. Si llega la extensión para acá. Ay, haciendo malabares. Arrancando la pared si llega. No. Sí, te pasa. Y ahí está, se salvó la transmisión. Ok. Ahora con cuidado con el porque está aquí el cable bien tenso ya. Ya. Ahí está. Cualquier jalón, mira. Cualquier jaloncito ahorita de repente la cámara como hace unos días. Bueno, ¿en qué estábamos? Pablo. Pablo y Pedro. Pablo y Pedro, Pedro y Pablo. Que Pablo precisamente, si nosotros vemos cómo Dios llamó es que es un tema que me gusta mucho. Cuando vemos cómo Dios le habla a todos los que llamó a lo largo de la Biblia, de la historia de la Biblia, fue de manera diferente. Pero había algo en común, todos se acercaban con ese amor. Pero con Saulo, ahí fue diferente, fue agresivo, fue violento. Y le dice a Pablo, tú eres el que se está lastimando solo por ponerte en mi contra. Entonces de alguna manera ahí vemos los polos opuestos. Como alguien que no se sentía nada como era Pedro, lo levanta como un gran predicador. Y ya en su primer predicación, 3,000 convertidos. Yo llevo un montón de predicaciones, ni quien me pele. Bueno, hablo de inconversos, ¿no? Pero Pablo era lo contrario. Tenía un ego hasta arriba, era soberbio, se sentía que se la sabía de todas porque tenía su título de licenciado en teología de la escuela de Gamaliel. Entonces estaba instruido, tenía riqueza, tenía poder político porque ganó esa capacidad de llevar guardias y a detener cristianos. O sea, tenía todo el éxito del mundo. Pero cuando Dios trató con él y lo dejó ciego 3 días, que fue una manera bien diferente, se dio cuenta que entonces tenía que vaciarse de todo eso. Pero fue el molde, fue el modelo. Ajá. ¿El modelo de qué? Precisamente lo opuesto. Que hay que vaciarse para volver a iniciar. Y entonces él ya se siente como un abortivo. Bueno, es la expresión que usa, ¿no? La Biblia. No es la traducción más acertada, pero era la que más se aproximaba en aquel entonces. Porque literalmente la palabra que se tradujo como abortivo significa el que nació a destiempo, que podría también traducirse como un prematuro. Entonces dicen, no, el Señor se le manifestó a Pedro, a Juan, a Jacobo, a todos los apóstoles, a un montonal de discípulos más, y hasta el último como un abortivo a mí. Como que estaba a destiempo, como que yo no estuve ahí, porque vivieron en la misma época, y Saulo, bueno, ya después de que Dios trató con él, se queda pensando como que ¿por qué no estuve ahí? Podía haber estado con el Señor desde el principio, pero se lo perdió. ¿Por qué? Por la soberbia. Cuando Dios llama a Ananías a que ore por él, le dice, yo le voy a mostrar a este condenado cuánto necesita padecer por mi nombre. Y vaya que padeció en su vida, pero tuvo que vaciarse y tuvo que hacerse el vil y menospreciado para que entonces Dios lo pudiera usar. Y al final de cuentas fue el mismo principio. Porque ya de nada le sirvió su título y todo, tanto así que se hizo fama de asesino, y por eso tuvo que usar su otro nombre, porque algunos tienen la idea equivocada de que Dios le cambió el nombre. Dios no le cambió el nombre. Él decidió usar el nombre de Pablo, porque el nombre de Saulo, ya todo el mundo lo conocía como asesino. Entonces decían, les presento al hermano Saulo, córranle, porque este nos va a matar. Nadie lo quería oír. Pero cuando dicen el hermano Pablo, pues no, como no había Facebook, no había WhatsApp, no tenían imágenes de él, no sabían cómo era físicamente. Sí. Incluso pasan los años y cuando él predica y la gente lo empieza como que a admirar por su doctrina, ya después de 14 años, pues pasaron 14 años de eso. Ya otra perspectiva de quién era Pablo. La iglesia conocía los escritos de Pablo, conocía pues quién era este gran siervo de Dios, y cuando llegaba de visita, vamos a recibir al hermano Pablo. Y cuando llega un hombre así chaparrito, regordete, todo magullado, lleno de cicatrices, de marcas en la cara, en la espalda, en los brazos. Dicen, ¿este es Pablo? Con sus lentes de botella. Con sus lentes de fondo de garrafón, porque estaba cegatón. Entonces dice, ¿a poco es aquel gran varón que habla tan grandes cosas? Lo menospreciaban, físicamente, al verlo físicamente. Imagínense cómo sería el hablar del mismo Moisés.
¿no? Igual tartamudeando, o sea, bueno, dicen que no tenía facilidad de palabra, que no era tanto que tartamudeara. A final de cuentas no se le daba el hablar. Pero bueno, a mí tampoco y aquí estoy. Entonces, o sea, Dios escoge a eso, no escoge a la gente que está muy estudiada. Y si alguien está estudiado, tiene que vaciarse para volver a iniciar. Porque el conocimiento sí da soberbia. Pero por la debilidad humana, hay que domar esa debilidad para poderse llenar verdaderamente del conocimiento de Dios. Una vez les platicaba, mi primer día de instituto, en el segundo instituto que estudié, nos decían, ¿quién viene aquí por su título de pastor? Y varios, amén. A ver, secretaria, por favor, denles un papel y que se vayan. Pues, ¿por qué? Para que dejen de quitarle el tiempo a aquellos que vienen a servir a Dios y que no vienen por un papel. Y que se ofenden, unos se pararon y se fueron bien enojados. Otros con vergüenza nada más bajaron la mano y se quedaron así quietecitos. Sí, a mí se me hizo una manera muy dura de tratarlos. Pero creo que sí era necesario. Pero tal vez sí. Yo no les he dicho así, pero sí les hago ver constantemente de que no busquen el papel del título. Porque un título no les sirve para nada. Bueno, a veces me arrepiento de lo que voy a decir, pero hubo cierta persona que una vez estudió y cuando tenía su título estaba enorgullecida por ese título, que llega un perro y que le orina su título. No dije nada, me quedé calladito. La otra persona tampoco dijo nada, pero ambos sabíamos que Dios había hablado. No hay que jactarnos por el conocimiento, por el estudio. Un documento no te hace ni más ni menos, no dice nada. ¿Qué es lo que dice realmente? El fruto, pero el fruto es el del Espíritu Santo, no es otro. Entonces por eso hay que tener cuidado. ¿Por qué aprendemos de Dios? Para saber qué está esperando Él de nosotros, y no para jactarnos de que soy licenciado en teología, con doctorado en divinidades, con maestría en prodigios y señales, y con un posgrado en escatología neopentecostal clásica apologista. ¿Y las lenguas? Y las lenguas, pues en taco están buenas. ¿De qué? Oye, ¿ves que también salen hablando lenguas? Que en algunos institutos o de iglesias. Sí. Porque hay clases de hablar en lenguas, ¿verdad? Obviamente eso es absurdo, eso no es bíblico. Pero sí, donde dicen, vamos a lección número 1, abre la boca, ponte a orar en tu mente y van a salir palabras, saca la bazooka y cosas que nada que ver y pues eso no, o sea, los dones espirituales no se pueden aprender, porque si se pudieran aprender no serían espirituales. Es una de las doctrinas que más he estudiado últimamente. Bueno, no últimamente. Cuando digo últimamente me refiero de 10 años para acá, Bueno, que a mí me causó mucho conflicto, porque yo crecí en una iglesia pentecostal, donde se enseñaba que se tenía que hablar en lenguas. Entonces, cuando empecé a escuchar que había opiniones opuestas, dije, a ver, explícame. Dime, ¿qué argumentos tienes para decir que no? Si mi pastor habla re bonito en lenguas. A ver, ya cuando me puse a estudiar dije, mira nomás, no, las cosas no eran como me las habían presentado. Pero hay cosas que nos enseñan tanto que muchos están casados con eso. Sí, o te dicen que sí existe el don porque yo hablo en lenguas, y bueno, ¿y qué dices? No, pues no sé. No, pues, O sea, y te quedas así como que, pues, entonces, ¿cómo sabes que entonces son sí, pero precisamente, o sea, lo bonito de la palabra es que nos da esa claridad de que como los dones, la mayoría de los dones son visibles en un fruto inmediato. Si ves un milagro, el milagro lo estás mirando y ya, o sea, es directo. O si ves el don de ciencia, pues es un conocimiento que queda expuesto a la luz. O sea, los dones son manifiestos y no hay lugar a dudas. Pero con el don de lenguas, ahí sí quién sabe. Y por eso Pablo dice con esa sabiduría, si estás orando en lenguas, ¿tú estás seguro que es de Dios? Hazlo en tu casa. Si no hay quien interprete y Dios no te da el poder entender, hazlo en tu casa. Así, si estás equivocado, te haces pato solito. Y si estás bien, tu espíritu se edifica aunque no tengas entendimiento. Eso dice en el capítulo 14 de Corintios. Entonces, es una como que estrategia muy sabia de Pablo, porque no está juzgando, porque no puede. Si yo oigo a alguien que está diciendo palabras raras, yo no puedo decirle que es falso, porque no lo sé, no me consta. Nadie puede. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer lo que dice Pablo. Ora en tu casa solito, en lenguas.
Yo no puedo ni afirmar ni negar. Esa es la realidad tajante del Pero Escritura. quien tenga la interpretación el don de interpretación, sí puede discernirlo si es bueno o malo, ¿no? Sí, pero en los años que llevo en el ministerio, creo que nada más una sola persona he conocido que tiene el don de interpretación. Pero personas que dicen tener el don de lenguas, o sea, ¿no es algo desequilibrado? Sí. Que haya tantísima gente con el supuesto don de lenguas y que no haya casi nadie que interprete. Y muchas veces donde he visto el verdadero don de lenguas, hay gente que está recibiendo un mensaje que va conforme a lo que dice la Escritura. ¿Sí, Pablo? ¿Y es correcto pedirle a Dios que nos dé uno de esos dones para edificar la iglesia? Bueno, dice Pablo que anhelemos, es bueno anhelar los dones. Ahí lo dice en Corintios, 12, Corintios 12, donde están los dones. Dice que anhelemos los dones, pero sobre todo que profeticemos. Y profetizar no es el don de profecía. Profetizar es predicar. O sea, es mejor predicar que estar esperando a que Dios me revele. ¿Por qué? Porque el don de profecía no es que te va a dar una prédica. El don de profecía es que te va a dar una guianza para un momento apropiado de que hables la palabra de Dios. Entonces, por eso dice Pablo, qué bueno que anhelen los dones. Sí es bueno anhelarlos, sí es bueno pedirlos y que los deseemos. Si tú quieres, yo quiero este don, pero al final no te va a dar lo que quieras, te va a dar lo que él quiera, porque dice que Dios reparte los dones a cada uno como él quiso, cuando quiere, como quiere y si es que quiere. Sí. Pero precisamente dice, pero sobre todo que profeticemos, porque como dice también Pedro, tenemos en la Biblia la palabra profética más segura. Entonces, si nosotros interpretamos correctamente la Biblia y la predicamos, eso es más certero que Dios me dé una palabra profética, porque a lo mejor yo estoy confundido en mi carne. Los demás dones son auxiliares al ministerio. O sea, los dones que había de sanidad, como hubo en el primer siglo en los apóstoles, no eran para salvar a nadie. No debían ser para que fueran un instrumento de confianza para que la gente creyera. No, eran misericordia de Dios y nada más. Cada vez que Cristo hizo milagros, lo hizo por amor a la gente y no para que vean que hay unción. ¿Quién sí lo hizo así? María, pero la regó. Y el Señor se lo dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Muéstrales que hay unción, convierte el agua en vino. Y Jesús, ay mamá, bueno, mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. Obedézcanlo, hagan lo que les diga. Entonces, ¿por qué hizo el milagro del vino? Porque a los suyos vino. No es cierto. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, conste que yo quería acabar con las parábolas del reino, pero nos estuvimos cambiando a otras parábolas que ni siquiera estaban en la lista de ahorita. Terminamos en los dones espirituales. Pero bueno, para culminar esta parábola de la perla de gran precio, les decía, porque donde nos desviamos del tema hablábamos de la interpretación humanista, ¿verdad? Que es donde, ya van como 10 veces que repito esto, pero me vuelven a desviar del tema. Entonces, vuelvo a repetir por enésima vez. El evangelio humanista es donde nosotros ponemos la importancia en el hombre y no en Dios. Les decía que la Biblia se centra en Cristo y no en el hombre. Entonces nosotros estamos para servirle a Él, porque de ahí es donde nos desviamos de que Cristo llamó a lo vil y menospreciado, no a las perlas preciosas. Porque cuando dice la palabra que Él dio su sangre por nosotros, no es porque nosotros valiéramos su sangre, sino porque no había de otra opción. Si Él no nos salva, ¿quién nos salva? No podíamos salvarnos solos. O sea, Él fue el que nos valuó caros. No porque tengamos ese valor. Porque para Dios el pecado es vileza. Y no hay alguien exento de esa vileza en este mundo. Porque todos pecamos. Entonces no tenemos un valor intrínseco como tal. El valor es el que Él nos quiso dar. Por eso esa expresión de que Cristo prefirió morir por ti que vivir sin ti, no es válida. Es una expresión humanista que te pone como el principal motivo de Dios. ¿Tú crees que Dios va a dejar de ser Dios si tú te vas al infierno? Dios es inmutable. Dios es Dios contigo sin ti, pero nosotros sin Dios pues no somos nada. Entonces, o sea, el valor no radica en eso. Entonces es más bien al revés. Es el reino que se nos acerca a nosotros y nosotros que estamos buscando eso precioso,
y encontramos verdaderamente al Cristo de la Biblia, porque hay muchos Cristos, y el Señor lo dijo. ¿Quién dicen que los de afuera que soy yo? Unos dicen, no, pues que eres Juan el Bautista, que eres Elías, Jeremías, algún profeta. Bueno, esos son los que no me conocen. Ustedes que me conocen, ¿quién dicen que soy? Bueno, Pedro habló primero, pero todos estaban en un acuerdo. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Entonces les dice, no le digan a nadie esto. Pues que no se trata de dar a conocer esto, no, es de dar a conocer la palabra y que por la palabra lo identifiquen a él. Pasan los años y después Pablo dice, varios años después, dice, si alguien les predica de un Jesús diferente y de un evangelio diferente, pues ¿cuántos Jesuses hay? ¿Cuántos conocen? O sea, a Jesús Adrián Romero, a Jesús Olivares, Don Chucho el de la tienda. Don Chucho el de la tienda. Entonces hay muchos Jesús. Obviamente no me refiero a eso, O sea, ¿qué otros Jesús hay? Pues está el Jesús que está en la cruz, el Jesús que es el Arcángel Miguel, el Jesús que es un maestro de la moral. Son unos Jesús que yo he escuchado que mencionan por ahí, ¿no? Hay incluso, perdón. El profeta que anunció a Mahoma. Eso justamente iba a decir, me ganó la expresión. El profeta que anunció a Mahoma. O sea, es lo que algunos dicen que es Jesús. Entonces no se trata de otros Jesuses que digan, sino el que realmente describe la Biblia. Cuando conocemos verdaderamente al Jesús bíblico, entonces lo valoramos. Decimos, esto es lo que estaba buscando. ¿Qué tengo que hacer? Renunciar a todo lo demás. Renuncio a las demás perlas. Estas perlas también pueden ser el motivo de mi confianza o de mi fe. ¿En qué confía una persona con dinero? Pues en el dinero. ¿Qué pasa cuando la persona acostumbrada al dinero se queda sin dinero? Se quita la vida. Bueno, no todos, ¿verdad? Se deprime, ¿no? Se puede deprimir, puede desesperarse, puede decir no valgo nada, les entra el espíritu de Jonás, ya mejor mátame, Señor. Bueno, entonces hay gente que confía tanto en el dinero que el día que no tiene un peso en la bolsa se desespera y cae en frustración. Pero un hijo de Dios que no tiene un peso en la bolsa, ¿qué hace? Pues confía en Dios. ¿Alguna vez han estado en una situación así? Sí. Yo también. ¿Y qué ha hecho Dios? Bien. Milagros, ¿no? Sí. ¿No se ven los milagros en esos momentos? Sí. ¿Por qué es que hay gente que no ha visto milagros? Porque no han encontrado esa perla y no han renunciado a las demás. Hay gente que dice, Señor, ya se va a vencer lo de mi renta. ¿Qué hago? No tengo dinero, Señor, confío en ti, pero en mi mente está, en 2 días recibo una tanda. Entonces tu fe no está en Dios, ahí estás, bien tranquilo. Señor, tú me vas a proveer para la renta, yo confío en ti. Y llega el de la tanda y te dice, ¿qué crees? No me pagaron, no te voy a poder dar tu pan. ¡No! Todo se derrumbó. Y entonces todo se viene abajo. ¿Y tu fe? Pero así, Señor, por favor, acuérdate. No que tenías fe, no, es que tenías un plan B, tenías un plan de contingencia. En caso de que el Señor estuviera muy ocupado, ¿no? Entonces, no hay una verdadera fe, la fe es esa. Entonces, esas son perlas en las que nosotros confiamos, porque sé que tengo ciertas riquezas, tal vez no tan importantes. No, es que Dios está primero, pero por otro lado tengo también este negocito ahí bajo la mesa. No, hay que quitar todas esas perlas. La perla es obviamente algo valorado, algo en quien confío. Puede ser en muchos aspectos, ¿no? Entonces, quitar todo eso, quitar la confianza en todo lo demás y dejar solamente a Cristo. Esa es la perla de gran precio. Entonces, nosotros no somos la perla de gran precio. Él es la perla de gran precio. Y nosotros dejamos todo. Dice en el 46, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es decir, cambiar tu vida. Porque al vender todo lo que tienes, es que te quedas materialmente en cero, ¿no? En cuanto a la metáfora. Entonces ahora toda tu vida es esta perla, no hay más, porque esa perla es tan preciosa que no la vas a dejar perder. Y eso es la característica de un verdadero cristiano que es parte del reino de Dios. Ahora, no hablamos de iglesia, porque en la iglesia hay gente que tiene otras perlitas por ahí, tiene otras cosas que valoran, que evalúan para poner su fe o poner su confianza. Entonces ahí está esta parte del reino. Ahora, ya comparando las 2 parábolas de la perla y del tesoro escondido,
vemos que en la del tesoro escondido escondió él para que nadie lo encontrara, pero en esta era algo que alguien ofrecía, ¿no? Entonces, en la del tesoro escondido es el que uno aproveche la oportunidad, y en la de la perla de gran precio es reconocer cuando nos acercan la oportunidad. Ajá. Entonces, esa es la principal diferencia, como ya la habían comentado. Una es cuando nos encontramos con esa oportunidad, y otra cosa es cuando Dios ya nos está mostrando, nos está enseñando, y que nosotros ya estamos en la búsqueda, porque en la del tesoro escondido no buscaban el tesoro, pero supieron reconocer. Entonces, ¿el tesoro escondido es reconocer cuando nos acercamos? No, la de la perla, reconocer cuando nosotros ya nos acercamos. Y la perla, la del tesoro escondido, es cuando sin buscar llega esta oportunidad. Mi intención era hablar las 4 parábolas, pero pues no alcanzó el tiempo. Así que hasta aquí le vamos a parar por el día de hoy. Sí, fuimos 4 parábolas, pero diferentes. Así que cuando toque estudiar esas parábolas, pues ya ustedes dan la clase. Bueno, aquí terminamos nuestra transmisión del día de hoy. Les agradezco a aquellos que estuvieron aquí al pendiente. A veces siento que el teléfono está de adorno porque a veces ni nadie se conecta. Pero gracias a Dios por los que estuvieron aquí viendo la transmisión. ¿Y cuánto tenemos la siguiente transmisión? Sábado, ¿verdad? Sábado a las 2 de la tarde continuamos con nuestras clases del instituto. Así que terminamos esta transmisión por el día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima.